En el paseo que estamos dando por primer libro de Samuel, hoy llegamos al capítulo 18. Le pido que abra su Biblia en primer libro de Samuel, capítulo 18. Y este capítulo nos habla del éxito que Dios le dio a David después de que venció a Goliat el gigante. Y es muy fácil identificar cuál es el centro de primer libro de Samuel, capítulo 18. Y lo vemos porque la misma idea se repite 3 veces. En versículo 12 dice: mas Saúl estaba temeroso de David por cuanto Jehová estaba con él. Versículo 14: y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Y finalmente, versículo 28: pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David. ¿Se fijan? En 3 versículos el Espíritu Santo nos enfatiza que en este capítulo la presencia de Dios estaba con David, y que eso va a tener un efecto en la vida de David y en la historia de David y de Saúl. Así que en este capítulo vemos cómo Dios da éxito al futuro rey, a David. ¿Por qué? Recuérdenlo, porque David, ya nos ha dicho la Biblia en el capítulo 16 que David era de un corazón íntegro, un corazón que agradaba a Dios. Y además en capítulo 17 vimos también la fe de David, que puso en Dios su fe, confianza, para que Dios venciera a Goliat el gigante. Así que este capítulo 18 es consecuencia de los 2 anteriores, ya que David tenía un corazón íntegro y ya que David tenía una fe firme en Dios. Lo que hace Dios es prosperar y dar éxito a ese siervo. Por eso el título de nuestra enseñanza de este capítulo esta noche se llama: Dios da éxito a David. Dios da éxito a David. Y en este capítulo, así como Dios prospera y da éxito a su siervo, también vamos a ver que Dios hace lo opuesto con alguien más, y es con Saúl. Porque así como va a prosperar a David, así también va a arruinar a Saúl. En este capítulo comienza la historia de enemistad entre Saúl y David. Obviamente David no hizo nada malo, sino que Saúl, a partir de este capítulo, escúchelo, le va a tener a David envidia. Y en este capítulo surge en el corazón de Saúl este pecado de la envidia contra David, porque sabe que le va a quitar el reino, y el pecado de Saúl aumenta. Sin embargo, como vamos a ver, el envidioso no logra nada contra David. En este capítulo David es el piadoso y Saúl es el envidioso. Dios está a favor de David el piadoso y está en contra de Saúl el envidioso. Dicho de otras palabras, hermanos, lo que vamos a ver es que cuando Dios prospera al piadoso, el envidioso no podrá destruir al piadoso. Parece trabalenguas, pero es verdad. Este capítulo nos anima si nosotros somos los piadosos, pero nos advierte si somos los envidiosos, porque Dios prospera al piadoso pero destruye al envidioso, y es lo que vamos a ver en este capítulo. Entonces veremos 2 bendiciones de Dios a David que nos animan a ser íntegros y fieles como él. Eso es lo que vamos a ver. Lo vamos a dividir en 2 partes y veremos 2 bendiciones de Dios a David que nos animan a ser íntegros y fieles como él, para imitar a David, que fue un siervo de Dios. Y veremos 2 bendiciones. La primera de ellas: Dios le proveyó un amigo. Versículos 1 al 5. Dios le proveyó un amigo. Primera bendición de Dios a David, que le trajo éxito. Y segunda bendición, veremos que Dios le protegió del enemigo. Versículos 6 al 30. Dios le protegió del enemigo. Y aquí vemos las 2 bendiciones de Dios a David que le trajeron éxito. Dios le proveyó un amigo, versículos 1 al 5, y Dios le protegió del enemigo, versículos 6 al 30. Hermanos, este capítulo, como muchos otros de la Biblia, enseñan que el éxito y la verdadera prosperidad solo viene de Dios, que no hay éxito separado de Dios, que el éxito es exclusivo, es una bendición exclusiva para aquellos que son de corazón íntegro y fieles a Dios. Y durante este mensaje, cuando esté mencionando la palabra fiel como David o fiel, me estoy refiriendo a su fe, a la fe como la que tuvo David, una fe firme en el Señor. Porque como vimos, Dios está, su presencia está
con los que son de corazón íntegro y con los que son fieles, o sea, con una fe firme en Él. Vamos a ver en primer lugar, Dios le proveyó un amigo. Versículos 1 al 5, veremos el primer punto. La Biblia empieza así, 1 de Samuel 18:1. Aconteció que cuando él, esto es David, hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Recuerde que venimos del capítulo 17, y en el 17 Dios mató a Goliat por medio de la fe de David. Eso fue la enseñanza del capítulo apenas anterior. Es ese mismo día, es esa misma escena. David regresa y dice que el alma, versículo 1, el alma de Jonatán quedó ligada a la de David y lo amó. ¿Qué es esto, hermanos? Significa que comenzaron una amistad, una verdadera amistad. Esto es una amistad basada en Dios, basada en el amor. Lo que significa ahí que dice que lo amó Jonatán como a sí mismo, simplemente significa que se quisieron mucho, que fue una amistad genuina de amor ágape, que fue una amistad que prácticamente ellos practicaron los unos a los otros, el amor al prójimo, que fue una amistad, una relación que honró a Dios. Hermanos, por favor, ni aquí ni en ningún otro pasaje de la Biblia enseña ni transmite que hubo algo pecaminoso en esa amistad. Por supuesto que no. Lo que hubo allí fue una amistad basada y centrada en Dios. No indica nada pecaminoso como algunos que defienden la homosexualidad se han atrevido a decir. Lo que tenemos entre estos dos, David y Jonatán, no es algo pecaminoso, sino una amistad verdadera. Ambos eran soldados, ambos eran masculinos, ambos estaban casados, ambos tuvieron hijos, ambos murieron siendo heterosexuales. No hay ninguna duda de esto. Ellos eran hombres, simplemente que en este versículo la Biblia nos muestra la amistad que tuvieron, el amor que los unió de parte de Dios. ¿Quién le dio a David este amigo? Dios. Dios le proveyó un amigo a David. ¿Y por qué lo hizo, hermanos? Bueno, porque la presencia de Jonatán, la amistad de Jonatán va a ser para David una vida de aliento y una vida que lo va incluso a proteger. Por eso Dios le da un amigo a David, porque Jonatán, como hijo del rey, va a alentar, más adelante lo vamos a ver, Jonatán va a alentar a David y también lo va a proteger en diferentes momentos. Jonatán fue un regalo de la gracia de Dios a David. Dios le regaló este amigo para que la fe de David fuera fortalecida. Ahora, hermanos, aquí en este pasaje tenemos prácticamente una teología de la amistad verdadera. Véanlo, ¿cuál es la base de una amistad verdadera? Aquí lo tenemos. ¿Cómo era Jonatán? Tenía fe en Dios. ¿Cómo era David? Tenía fe en Dios. ¿Cuál es la base de la amistad verdadera? Una fe en Dios entre las dos personas. Además, tenemos la disposición a la amistad. ¿Cuál es la disposición a la amistad? ¿Qué dice Proverbios? El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigos. Habla de una iniciativa. ¿Quién tuvo la iniciativa en esta amistad? Jonatán. Él dio el primer paso, aunque era el príncipe y el otro era el simple pastor de ovejas. Jonatán tuvo la disposición, parte fundamental de una amistad. Así que la base de la amistad verdadera bíblica es fe en Dios. La disposición es tener la iniciativa de dar el primer paso. Y por último vemos aquí también la actitud, y lo veremos en los versículos siguientes. ¿Cuál fue la actitud de estos amigos? Humildad. Buscaron el beneficio uno del otro sin pensar en egoísmos y de manera sacrificial. Esto es una verdadera amistad. Dios le proveyó un amigo que le va a durar hasta la muerte. Y David lo va a llorar cuando muera. Versículo 2, hermanos, continuemos. Dice versículo 2: y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. Eso quiere decir que Saúl el rey reclutó a David. Miren, hermanos, esto es interesante. Mientras Jonatán ve en David un amigo, Saúl ve en David un objeto de guerra. ¿Ven el distinto enfoque? Mientras Jonatán lo ve como un amigo al que puede amar, Saúl lo ve simplemente como un objeto de guerra del que se puede beneficiar. David de verdad sí tenía cualidades de guerra. El capítulo 16, 18 nos dice que le llamaron hombre de guerra, y en el capítulo 17 venció al gigante Goliat. Sí tenía capacidad militar,
Y Saúl lo toma y ya no lo deja volver con las ovejas. Recuerda que estaba con las ovejas de su padre. El versículo 2 dice que Saúl lo toma y ya no lo deja regresar a casa de su padre. Versículo 3, otra vez el Espíritu Santo enfatiza la amistad entre Jonatán y David. Versículo 3, e hicieron pacto. Pacto quiere decir como una promesa entre dos personas que no se puede romper. Eso es pacto allí. Y dice que Jonatán y David hicieron pacto. Versículo 3, ¿por qué? Porque él le amaba como a sí mismo. Hermanos, recuerden, esto no es otra cosa sino el cumplimiento de Levítico 19:18. ¿Qué dice Levítico 19:18? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es lo que hicieron, un pacto en que se iban a amar como amigos, una promesa, un compromiso, un amigo que Dios le estaba dando al nuevo rey. Esto sería un amor leal. Qué hermoso, hermanos, es tener amigos. Y qué hermoso es ver en este capítulo que los amigos son un regalo de la gracia de Dios a los que tienen un corazón íntegro y son fieles como David. Qué bendición es un amigo así. Qué bendición, porque es una expresión de la misericordia de Dios para con sus siervos. Así que Jonatán va a ser este amigo, y mientras Saúl lo ve como un objeto de guerra, Jonatán lo ve verdaderamente con amor, para practicar el amor leal, el sacrificio, le va a ayudar. Incluso, hermanos, como veremos en los próximos capítulos, Jonatán va a ayudar a David a que logre ser el próximo rey. Sí, como lo escucha, Jonatán, el príncipe, va a ayudar al pastorcito a que llegue a ser rey. Versículo 4 lo vemos ahí en ese versículo, cómo Jonatán renunció al trono. Versículo 4, y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Y usted dirá, bueno, ¿qué? ¿Tuvieron ahí intercambio de cosas o qué? ¿Le regaló una muda de ropa? No, hermanos, es más que eso. Dice la Biblia que Jonatán le obsequió cosas. Primeramente dice que le obsequió, versículo 4, a su túnica, esto es su manto externo, la túnica externa. Dice que le dio también otras ropas suyas, su espada, su arco y su talabarte, esto es su cinturón. Así que le dio parte de su armadura y parte de sus herramientas de guerra. ¿Qué significaba esto? Cuando Jonatán le obsequia esto, significaba que él en ese momento, como príncipe, hijo de Saúl, se despojaba voluntariamente de su derecho al trono. Porque si Saúl era el rey y Jonatán era su hijo, el que merecía el trono después era Jonatán, pero al obsequiarle eso a David, él está cediendo los derechos. Él está diciendo, yo comprendo que Dios ha querido que tú seas rey. Vean la humildad de este hombre, de este amigo que Dios le está dando a David. Jonatán reconoció que el próximo rey, escuche, no sería él, sería David, y lo apoyó. Aquí vemos la humildad y la sumisión de Jonatán. Por supuesto, nada que ver con su papá, que era un soberbio. Jonatán fue muy distinto. Aquí vemos también, me encanta pensar en un paralelo con Juan el Bautista, como Juan el Bautista fue humilde delante de Jesucristo y dijo, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Y vean cómo Juan el Bautista siempre proyectó a Cristo como el que vendría después de él, del cual no era digno desatar la correa de su calzado. Algo así, un paralelo tenemos entre estos dos, porque Jesucristo, como hijo de David, también es el que es sobre todos y por todos y en todos. Así también Jonatán reflejó un poco de la humildad del Señor Jesucristo. Recordemos que en Filipenses 2 Pablo dice que Cristo se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Cristo descendió del cielo para morir como pecador por los pecadores, siendo él santo. Y aquí vemos la humildad un poquito reflejada de el hijo de David, aquí en David, y la amistad con Jonatán. Versículo 5, hermanos, hay algo más en este punto. El pueblo comienza a aceptar a David. Mire versículo 5. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente, del hebreo sabiamente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra, o sea, lo puso como capitán, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. En otras palabras, el pueblo comenzó a querer a David. El ejército quería a David, el pueblo quería a David, los siervos de Saúl querían a David. Aquí vemos por qué, hermanos. Dice la Biblia que él
iba a donde quiera que se dirigía, que Saúl lo enviaba, él obedecía. Por lo tanto, vemos su obediencia. Segundo, vemos su sabiduría. Dice que se portaba prudentemente. Y en tercer lugar, vemos su responsabilidad, porque como hombre de guerra cumplía los mandatos del rey. Por eso era acepto. Por eso el pueblo y los siervos de Saúl lo querían, porque David era obediente, prudente y responsable. Hermanos, una vez más, aquí tenemos a David, un ejemplo de corazón íntegro y fiel, que el Espíritu Santo generó en él esta integridad y esa fe para cumplir que él fuera aceptado por las personas. Es como dice Proverbios 3:1-4, ¿se acuerdan? Cuando somos obedientes al Señor, hallarás gracia y buena opinión delante de Dios y de los hombres. Es lo que le está pasando aquí a David. Se está haciendo acepto ante Dios y ante los hombres. Vean cómo en estos 5 versículos ya se pone un panorama. Dios le está proveyendo un amigo a David. Un amigo que va a hacer 2 cosas en el futuro: lo va a alentar, animar, y en segundo lugar lo va a proteger de su propio papá. Así que este amigo que Dios le está dando es una bendición. Una vez más, hermanos, lo tengo que decir, este Jonatán fue una bendición de la gracia bendita de Dios sobre la vida de David. Un amigo siempre es eso, y aquí Dios se lo dio al futuro rey. Y al mismo tiempo que Dios le bendice con un amigo, ¿se fijan? La popularidad y la fama de David va creciendo, y es acepto, y la gente lo empieza a querer, y la gente lo empieza a conocer. ¿Cómo no? El capítulo anterior acaba de matar a un hombrezote de 3 metros, algo que nadie ni el rey se había atrevido. Por supuesto que el pueblo lo empieza a querer, lo empieza a aclamar, se empieza a hacer su fama. Y escucha, aquí viene esto: tanto empieza a crecer David en fama, que de inmediato el soberbio no se siente a gusto. Siguiente versículo, hermanos, vamos a verlo, y comienza el segundo punto. Número 2, en segundo lugar, Dios le protegió del enemigo y va a despertar al enemigo. Versículo 6, dice la Biblia: aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, este es Goliat, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl con panderos y con cánticos de alegría. Ahora dirán: ahí está, pastor, la base bíblica para bailar tango y salsa y cumbia. No, hermanos, no, nada que ver. El baile de estas mujeres no era eso. Aquí las mujeres están bailando en un sentido cultural aceptado en ese tiempo. Hay que aclarar eso, porque si no, luego hay personas que creen que los cristianos podemos bailar porque hay gente en la Biblia que bailó. Hay que aclarar esto, hermanos. Estas mujeres que están bailando aquí, número 1, eran judías, y el baile judío era algo cultural. En segundo lugar, era un baile en celebración a la victoria en la guerra que Dios les había dado. Así que no estaban bailando porque era una noche de sábado, estaban bailando porque era una forma de agradecer a Dios por la victoria que Él les había concedido. Y en tercer lugar, era una celebración para Dios. No era darle ocasión a la carne, no era para desestresarse, era para agradecer y celebrar la victoria de Dios. Así que, ¿quiere bailar como ellos? Número 1, tienes que ser judío. Número 2, tienes que regresar de la guerra y haber obtenido la victoria. Y número 3, tienes que hacerlo como una celebración para Jehová. ¿Cumples esos requisitos? Puedes bailar. Si no, entonces déjalo para los tiempos bíblicos, que es cuando era apropiado hacerlo. Hoy no. ¿De acuerdo, hermanos? Entonces, este versículo no es la base bíblica para bailar. ¿De acuerdo? Dice al final del versículo 6 que lo hacían con alegría y con instrumentos de música. Versículo 7, ¿qué decían en su canto al bailar? Versículo 7, y cantaban las mujeres que danzaban y decían, aquí viene su canto: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Bueno, en español al menos ya rima, ¿verdad? Quién sabe cómo haya sido la musiquita, pero al menos en español sí rima. Ahora, hermanos, esto no nos deja ver sino la popularidad que David estaba ganando. Aquí las mujeres están cantando esto: Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Ojo con esto, no es un canto numérico, no es que a ver cuántos lleva Saúl, 1, 2, 3, 4, 1000, y David cuántos lleva, 1, 2, 3, 10,000. No era un canto numérico, era un canto poético. Simplemente lo que estaban diciendo es: David ha demostrado más valentía, fuerza que la de nuestro propio rey. Y obviamente, hermanos, esto ya va a empezar a molestar al corazón del soberbio de Saúl. Estas mujeres están cantando y reflejan la popularidad de David, que de inmediato despertó
el odio del soberbio. Versículo 8. Y se enojó Saúl en gran manera. ¿Por qué? ¿Por qué se enojó? Ahí viene. Y le desagradó este dicho y dijo: a David le dieron 10,000 y a mí 1,000, no le falta más que el reino. ¿Se fijan? David escucha el canto de las mujeres, la fama de las mujeres, el aprecio del pueblo para con David, y de inmediato se enoja. Esto me recuerda ahí la escena también del Señor Jesucristo en Jerusalén, cuando entra y lo aclaman y lo están alabando, y los fariseos le dicen: ¿te acuerdas? Cállalos, que no te alaben. Y Jesucristo le dice: si ellos callaran, las piedras hablarían. Algo así similar aquí está pasando. ¿Por qué? Aquí está, hermanos, porque Saúl, en ese momento que ve que David tiene más, arrastra más, porque hizo más con la gracia de Dios en él, lo que generó en el corazón de Saúl, escúchalo, es envidia. Y si ya veníamos conociendo a Saúl en las semanas pasadas como un inepto, como un soberbio, como un duro, pedante, como un perverso, súmale algo más: envidioso. La envidia es distinta al egoísmo, es distinta a los celos. Déjenme nada más pulirla. La envidia es la molestia por el éxito ajeno, la molestia cuando ves que alguien más prospera y que te da el deseo de que lo pierda y lo obtengas tú. Esa es la envidia. Envidia es cuando alguien más prospera, tú lo ves, te enojas y quieres que se lo quite y que te lo tengas, y que lo tengas tú, ese éxito. Es precisamente lo que le está pasando aquí a Saúl. Ve el éxito de David, no le gusta, le molesta, quiere quitárselo. Ahorita lo vamos a ver cómo lo intentó, y quiere quedarse él con toda la fama y la gloria. Esto no es otra cosa sino envidia causada por el pecado de Saúl. Versículo 8, vemos este enojo pecaminoso, como Saúl dice, le desagradó en gran manera. Hermanos, aquí tenemos un perverso clásico, Saúl. Vean qué perverso. Y miren, es que cada vez que vemos a Saúl, creo que nos estamos viendo también a nosotros mismos, hermanos. Qué triste. Vean a este perverso. Saúl se enojó contra David. Ahí lo dice el versículo 8. Se molestó contra David. A ver, un momento, ¿qué le había hecho David, hermanos? ¿En qué le había ofendido David? Al contrario, David le había hecho bienes. ¿Se acuerdan? David tocaba para que Saúl tuviera alivio. David no le había hecho otra cosa más que bienes, y en cambio Saúl se lo regresaba con enojo. Ahí tienes a un perverso clásico. Alguien le hace bien y se enoja contra él. Y en segundo lugar, también un perverso clásico lo que hace es pasar del amor al odio en un instante. Te fijas que cuando mata a Goliat, un poco anterior al capítulo 16, cuando le toca música, Saúl ama a David, Saúl ama a David, Saúl lo quiere en su ejército, Saúl lo quiere en el palacio, Saúl quiere a David. Pero en cuanto oye que lo alaban más, en ese momento radicalmente, de forma instantánea, cambia de odio, de amor a odio. Ahí tienes a un perverso clásico. Un perverso clásico se pone en contra del que le ayuda, y un perverso clásico pasa del amor al odio muy rápido. ¿Por qué, hermanos? Porque Saúl era un soberbio. Recuérdenlo, es como Diótrefes en Tercera de Juan. Dice la Biblia que este hombre en Tercera de Juan le gustaba tener el primer lugar. Así era Saúl, le gustaba tener el primer lugar en todo, y cuando alguien lo quería quitar del centro, del más importante, entonces él se enojaba y tuvo esta envidia. Incluso, hermanos, ahí versículo 9, dice la Biblia: y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Ese versículo marca el nuevo rumbo de la relación entre Saúl y David. A partir de ese momento, Saúl va a tener un odio permanente contra David, un rechazo a él que lo va a llevar a perseguirlo por años con tal de matarlo. A partir de ahí, como dicen los salmos, el poderoso enemigo de David surge, que es Saúl. Y hermanos, una vez más, David el piadoso, el íntegro, el fiel, no hizo nada más que honrar a Dios y ayudar al rey. No hizo nada. No había pecado en contra de Saúl. Incluso todos amaban a David, todos menos Saúl. Lo amaba el pueblo, lo amaba el ejército, lo amaban los siervos de Saúl, todos menos Saúl. Aquí ves a un soberbio, a una persona envidiosa,
Hermanos, al ver a Saúl nos vemos en el espejo a nosotros, porque muchas veces nosotros también actuamos así, envidiosos, soberbios. Vemos que otro prospera y nos molesta. Escucha, quiero que nos examinemos delante de Dios si acaso no hay algo de envidia en nuestros corazones. Escucha esto, te puedes analizar de esta manera. Número 1, ¿te enoja cuando otros son reconocidos y tú no? ¿Te molesta eso? ¿Te molesta cuando algo en lo que haces junto con otros reconocen a otros y a ti no? Dices, oye, ¿y por qué a mí no? ¿Y cuándo me va a tocar a mí? ¿Te pasa eso? Entonces eres un envidioso. Hay envidia en tu corazón. Confiésalo al Señor. Estás siendo como Saúl. Segundo, ¿te da miedo que alguien más te quite la fama que según tú has conseguido? ¿Te da miedo que alguien sea más popular que tú? Piénsalo. Si es afirmativo, entonces hay envidia en tu corazón. Estás siendo como Saúl. Y en tercer lugar, ¿te inconforma que la gente siga a alguien más y no a ti? ¿Te inconforma que la gente siga a alguien más y no a ti? Es lo que está pasando aquí con Saúl. Él está siendo un envidioso y es que miren, hermanos, lo que Dios está bendiciendo a David es por la gracia de Dios. No es que David se lo haya ganado, es la gracia de Dios en él. Pero Saúl está actuando como un envidioso y muchas veces nosotros también hemos actuado así. No queremos que nos quiten lo que según nosotros hemos conseguido con tanto esfuerzo, porque no reconocemos la gracia de Dios. Nos molesta cuando reconocen a alguien más, nos molesta cuando alguien más prospera, nos molesta cuando alguien incluso trabaja menos que nosotros y obtiene más que nosotros. Nos da envidia que el vecino tenga más, que su pasto sea más verde que el mío. Nos molestan cosas tan absurdas y no es otra cosa sino gérmenes de envidia en nuestro corazón, fruto de la soberbia. Escucha esto. Y que en el fondo no es otra cosa sino una evidencia de que tu relación con Dios no está bien. Porque la envidia no es otra cosa sino un resultado de una lejanía con Dios. Saúl era envidioso porque él no tenía una relación con Dios, y cuando nosotros actuamos con la misma envidia, también el problema de raíz no es la envidia. El problema de raíz no es la soberbia. El problema de raíz es que no estamos teniendo una correcta relación con Dios como deberíamos tenerla. Y entonces se manifiesta en envidia. Pero vean, hermanos, cómo el envidioso siempre sufre. Versículo 10 dice: aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó, o del hebreo tomó con fuerza a Saúl, y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días, y tenía Saúl la lanza en la mano. Hagamos una pausa ahí. Vean, hermanos, esto va de la mano. Vean cómo el Espíritu Santo es tan sabio. De veras que solamente alguien que se duerme no va a entender esto. Pero en el versículo 9 se ve, y 8 y 9 se ve la envidia y el odio y la molestia de Saúl. Y en el 10 de inmediato se ve el sufrimiento del demonio que está atacando a Saúl, porque eso es lo que estaba pasando. Saúl entre más pecaba, más sufría. Recuerden que desde el capítulo 16, versículo 14, Dios había mandado un demonio que atormentara a Saúl como juicio por su pecado. Y estamos viendo que el juicio iba en aumento. El demonio estaba dañando más en la vida de Saúl. Y al parecer, por lo que vemos en el texto, cada vez que Saúl hacía algo malo, el espíritu malo venía y lo hacía sufrir más. Ya no estaba sufriendo solo por su desobediencia, sino ahora también estaba sufriendo por su pecado de envidia. Además, dice el versículo lo que hacía. El versículo 10 dice que desvariaba, dice que estaba en medio de la casa. Esto quiere decir que vociferaba, que hablaba sin razón, que decía cosas irracionales, que deliraba. Y además de eso dice el versículo que tenía una lanza, y a continuación va a decir que actuó con violencia contra David. Así que véanlo, en el versículo 8 y 9 estaba enojado, además está delirando, con violencia. Esto suena a un enfermo mental. Muy probablemente el demonio que estaba juzgando de parte de Dios a Saúl causaba en Saúl una enfermedad mental o emocional que le llevaba a tener estos desvaríos. Y efectivamente, Saúl va a violentar a David. Versículo 10 al final dice: tenía
Saúl la lanza en la mano. Ahora piensen esto, nos dirán, pues sí, ahí tenía la lanza. Es como tener una pistola cargada. Era igual de peligroso. Era Saúl, no era cualquier persona, era el rey, era alguien experto en la lanza y la tenía ahí al lado. Además, versículo 11, vean lo que hizo. Aquí está la violencia del soberbio envidioso. Versículo 11: y arrojó Saúl la lanza diciendo o pensando: enclavaré a David a la pared. O la idea es, la lanzaré y le daré a David junto con la pared. Versículo 11 al final: pero David lo evadió 2 veces. Vean esto, hermanos. Saúl se violenta. David está tocando como antes, capítulo 16 tocaba, pero Saúl con la lanza hace 2 intentos de matarlo. Hermanos, estaban a quemarropa, estaban muy cerca, y desde aquí ya vemos cómo la protección de Dios es sobre el piadoso, cómo Dios está protegiendo a David y cómo el envidioso que es Saúl está intentando matar. Ahora piensen esto, ¿cuántas veces dice que lo intentó Saúl? 2 veces. Ahora meditemos. David desde la primera pudo haberse escapado, huido, pero no, esquivó la primera vez y se quedó, y luego vino el segundo ataque. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Muy fácil. David está evadiendo la lanza de Saúl, pero no se quita de su lado porque David quiere ayudarlo. David quiere seguir tocando para aliviar su dolor. Vean la compasión de este hombre, hermanos. Vean cómo le están tirando la lanza para matar y él quiere ayudar al que le está lanzando la lanza. Saúl era un experto, pero Dios está protegiendo a David, quien tiene un corazón compasivo. Una vez más, hermanos, aquí vemos cómo, aunque le lanzan esto a David a quemarropa, no lo mata porque Dios lo está protegiendo. Recuerden, nuestro punto es cómo Dios lo protegió del enemigo. Y escuchen esto, esta verdad, deleítese con esto, hermanos. Cuando Dios nos quiere proteger, nada ni nadie nos puede hacer daño. Cuando Dios protege a los suyos, son invencibles. Pastor, invencibles, sí. Mientras Dios te proteja y Dios tenga un plan con tu vida, eres invencible. Nadie te puede tocar. ¿Por qué? Porque la protección de Dios está sobre ti. Ahora, no significa que abuses de esto y salgas y te pongas delante de las avenidas y que péguenme, soy invencible. No en ese sentido, sino que Dios protege mientras cumple su plan contigo. Y aquí lo vemos con David porque lo está protegiendo. Él va a llegar a ser el rey y Dios protege a David y prácticamente es invencible. Versículo 12 nos reitera la presencia de Dios. Véanlo por favor. Versículo 12: mas Saúl estaba temeroso. Esta es la primera vez que ocurre esta palabra aquí en el capítulo. Dice que estaba temeroso de David por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Esto lo vemos desde los capítulos anteriores. En el capítulo 16, 14 dice que Dios ya no estaba con Saúl. Y desde ese mismo capítulo dice que Dios estuvo permanentemente con David. Así que, hermanos, Dios se ha ido de la vida de Saúl y está con David. Y dice que Saúl le tenía miedo. ¿Miedo? Temeroso de David. ¿Qué le iba a hacer David, hermanos? David no le iba a hacer nada. Vean cómo es el perverso. Vean cómo es Saúl, prácticamente el enfermo mental. Tiene miedo, está vociferando, delira, es violento. Prácticamente tienes ahí a un psicótico, a un enfermo mental, todo producido por el juicio de Dios sobre su vida por causa de su pecado. Y le tiene miedo a David. Pero ¿qué, hermanos? ¿Cuál es la clave de este capítulo? Versículo 12: Jehová estaba con él. Dios estaba con... No es que David era un héroe, es que Dios lo defendía y lo bendecía. Esta es la primera de 3 veces que va a decir este capítulo que Dios estaba con David. Y David no tuvo miedo, hermanos. Versículo 13, vean lo que hace el envidioso con el piadoso. Versículo 13: por lo cual Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de 1000 y salía y entraba delante del pueblo. En otras palabras, Saúl ya no se sentía cómodo con David. Saúl lo alejó. Ya no quiero que toques aquí. Saben, hermanos, esto es como siempre hemos entendido: el impío no le gusta estar con el piadoso. El pecador le fastidia estar con alguien santo. Así le pasó a Saúl. Él era el impío y ya no se sentía cómodo con el piadoso, con David.
ya no se sentía a gusto. Esto hizo que lo alejara, o sea, lo mandó a la guerra. Lo mandó a la guerra para que ya no estuviera en el palacio todo el tiempo. Siempre, hermanos, siempre el pecador va a detestar al obediente. Siempre el pecador va a tener odio contra el justo. Es por eso que no te alarmes cuando digan, sos de tu iglesia, el pastor, porque el pecador siempre detesta al obediente. Siempre. Es como dice Juan 3:20, que el que está en tinieblas no quiere venir a la luz para que sus obras sean reprendidas. El impío no se siente a gusto conviviendo con el justo. Y aquí es lo que hizo Saúl: lo quitó, lo alejó. Versículo 14, mire por favor algo más. Aquí vemos que Saúl, bueno, antes de leerlo solo le digo, Saúl ya intentó matarlo con la lanza y no pudo. Ahora Saúl va a intentar otra estrategia, este enemigo, pero aún así Dios lo va a proteger. Versículo 14 dice: y David se conducía prudentemente, otra vez sabiamente, en todos sus asuntos. Segunda vez que aparece: y Jehová estaba con él. Versículo 15: y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Ahora, hermanos, se los digo de una vez porque a mí me fascina esto. Así como hay 3 veces que en el capítulo se dice que Dios estaba con David, de la misma manera hay 3 veces que igual el Espíritu Santo está remarcando, 3 veces que dice que Saúl le tenía miedo a David. Se atemorizaba de David, le tenía miedo a David, y al final va a decir, le tuvo más miedo a David. Mientras Dios está prosperando aquel donde su presencia está, por otro lado, Dios está juzgando al soberbio y envidioso. Versículo 16: mas todo Israel y Judá amaba a David. ¿Ven el éxito que Dios le está dando a David? Porque salía y entraba delante de ellos. Aquí vemos cómo David, con la presencia de Dios, con la prudencia de su carácter y con la popularidad entre el pueblo, Dios le está dando éxito. Es Dios, hermanos, quien está como con José. ¿Se acuerdan en Génesis 41 en casa de Potifar? Dios hizo que José prosperara. Asimismo aquí con David, Dios está haciendo que David prospere. Todo el pueblo lo ama, todo el ejército lo quiere. El único que lo odia es el envidioso soberbio, el rey Saúl. Hermanos, nosotros tenemos la misma oportunidad. ¿De qué? De ser íntegros y fieles como David. ¿Y qué pasa? Cuando somos así, Dios trae éxito. Dios bendice. Dios no bendice a todos de la manera estricta, hermanos. Dios bendice a aquellos que son íntegros y fieles. Por supuesto, todo el mundo incrédulo incluso goza de la gracia común: la lluvia, el aire, la comida, el oxígeno. Eso es gracia común. Pero las verdaderas bendiciones de Dios vienen las que enriquecen, vienen solamente a los que son íntegros y fieles como David. Y nosotros tenemos la misma oportunidad de recibir esas bendiciones si somos como David. Versículo 17 dice: entonces dijo Saúl a David, aquí viene su estrategia, cambia de estrategia. Le dice Saúl a David: he aquí yo te daré Merab, mi hija mayor, por mujer, con tal que me seas hombre valiente y pelees las batallas de Jehová. Mas Saúl decía: no será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. Vean aquí la perversidad de Saúl, hermanos. Saúl le ofrece a David a su hija, la mayor, Merab, y le dice: David, te voy a dar a mi hija para que te cases con ella con una condición: que vayas a la guerra contra los filisteos. Pero el versículo 17 al final nos dice cuál era el pensamiento de Saúl. El pensamiento de Saúl era: no lo pude matar yo, que lo maten los filisteos. Entonces la idea de Saúl era que David muera, que David muera, que David muera. ¿Por qué? Recuérdelo, porque desde el versículo 8 ya dijo Saúl: no le falta más que el reino. Entonces su envidia y su miedo venían de que David lo podía destronar, y de hecho es lo que va a pasar. Pero el soberbio no soporta esa idea, así que lo trata de matar 2 veces con la lanza. Dios protege a David y le evade, pero ahora dice: tengo otra idea, lo voy a mandar a la guerra, que la mano de los filisteos sea contra él y no la mía, y que ellos lo maten. Es la idea de lo que quiere hacer aquí Saúl, hermanos. Pero Saúl es un hipócrita maestro. ¿Ve lo que le dijo a David? Versículo 17 dice, cuando le dice que es hombre valiente, dice: y pelees las batallas de Jehová. Qué hipócrita.
Saúl le dice a David: David, yo quiero que tú pelees por Jehová. ¿Por qué le dice eso? Porque Saúl sabía que David temía a Jehová. Así que le hace esta invitación que iba a ser conmovedora para David, que lo iba a animar: te voy a mandar a pelear por el nombre de Jehová. Recuerde, a Saúl no le importaba Jehová para nada. Simplemente dice eso por ser un hipócrita, engañoso, motivado por su perversidad. Y además de eso, le ofrece de trofeo a su hija Merab: si vas, te doy a mi hija. Aunque, ¿se acuerdan, hermanos, que en el capítulo 17, versículo 25, Saúl ya había dicho que el que matara a Goliat le iba a dar su hija? Pues, ¿qué cree? Que no se la había dado. Ahí tenemos al hipócrita mentiroso, además. Y aquí le vuelve a ofrecer otra hija si va a la guerra con los filisteos. Versículo 18, vean, hermanos, cómo Saúl está fraguando todo para matar a David. Y vean la humildad de David. Versículo 18 dice: pero David respondió a Saúl: ¿quién soy yo? ¿O qué es mi vida? ¿O la familia de mi padre en Israel, para que yo sea yerno del rey? Hermano, ¿entiendes esas palabras? David está diciendo: yo no merezco ser tu yerno, rey. Y también de otra manera está diciendo: rey, no tengo para pagarte la dote. Recuerde que la dote era un pago por la novia acostumbrado en esos tiempos, y cada hombre que quería casarse tenía que pagar una dote al futuro suegro. Y David dice, por eso habla de su familia, de su pobreza: no tengo para pagarte la dote. Si para un matrimonio normal se pagaba una dote elevada, imagínese para casarse con la hija del rey. Por eso David dice: rey, yo no soy nadie, no tengo para pagarte la dote. Ahora, no es que David no quisiera casarse con la hija del rey. ¿Quién no se quisiera casar con una hija de rey? Es la princesa. Pero David no tenía para pagar esa dote. Ahí vemos su humildad. Además, versículo 19, vemos que Saúl no cumplió su palabra. Versículo 19: y llegando el tiempo en que Merab, hija de Saúl, se había de dar a David, o sea que Saúl tenía que cumplir su palabra, dice versículo 19 al final: fue dada por mujer a Adriel Meolatita. Hermanos, entiendan ese texto. Saúl le prometió a David que le daría a Merab, y cuando llegó el día no se la dio. O sea, Saúl ya le debe a David 2 hijas, una por matar a Goliat y otra que es Merab. Ya le debe 2 y no se las dio. ¿Por qué se la dio a Adriel? El texto no lo dice, pero seguramente porque en ese momento a Saúl le convenía más hacer un pacto con ese tal Adriel, que no sabemos quién era, que dársela a David. Entonces yo quiero que entiendan, hermanos, cómo Saúl está actuando maliciosamente contra David. Todo contra David. No le cumple, lo quiere matar, lo manda a la guerra, no le da la esposa. Todo está siendo malo, malvado, perverso contra David. Versículo 20, vemos, en otras palabras, se está aprovechando de David. Y en el versículo 20 vemos el amor de otra hija, que es Mical. Versículo 20: pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David. Pausa ahí, hermanos, vale la pena hacer una pausa. Ya Merab ya se dio a otro hombre, pero aquí está Mical. Mical era otra hija de Saúl. Y dice la Biblia que Mical amaba a David. Escúchenlo, es la única vez en toda la Biblia que se dice que una mujer amaba a un hombre. Siempre la Biblia se refiere al amor del hombre hacia la mujer. Ahora, no quiere decir que las mujeres no deben amar a sus esposos. Claro que deben amar a sus esposos, pero la Biblia no hace énfasis en eso. La Biblia siempre hace énfasis en el amor del hombre hacia la esposa. Pero aquí el Espíritu Santo quiere remarcar que había algo especial en el corazón de Mical hacia David. Hermanos, abran sus ojos. Mire, David, por misericordia de Dios, tiene de amigo a Jonatán. Ya enamoró a su hermanita. El pueblo lo quiere, los siervos lo aman. El único que está enfadado es el soberbio. ¿Se fijan? Cómo Dios está rodeando de bienes al piadoso y está llenando de juicios al envidioso. Versículo 20: pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David, y fue dicho a Saúl y le pareció bien a sus ojos. O sea, Saúl dijo: está bien, te voy a dar a esta otra hija. Versículo 21 además dice: y Saúl dijo: yo se la daré, vean sus intenciones, para que le sea por lazo, y para que la mano de los filisteos sea contra él,
Dijo pues Saúl a David por segunda vez: tú serás mi yerno hoy. Prácticamente le dijo: aprovechame, hoy estoy de oferta, si no te voy a deber ya 3 mujeres, ¿verdad? Entonces Saúl le dice: hoy vas a ser mi yerno. Pero vean la intención de Saúl. La intención de Saúl era que Mical fuera una aliada de su padre para matar a David. ¿Y saben qué va a pasar en el futuro, hermanos? Mical le va a salvar la vida a David. Increíble. Y además de eso, los filisteos no van a matar a David. Vean cómo la protección de Dios sobre David y sobre los que son íntegros y piadosos. La intención perversa de Saúl no va a prosperar. Versículo 22 dice la Biblia: y mandó Saúl a sus siervos: hablad en secreto a David. Vean esta presión de Saúl sobre David. Vean cómo le manda a decir: hablad en secreto a David, diciéndole: he aquí el rey te ama y todos sus siervos te quieren bien. Sé pues yerno del rey. ¿Se fijan? Ya le debía 2 esposas. Ya David estaba como que no, pues el rey no me da nada. Entonces lo manda a convencer con otros siervos y le dice: David, el rey te ama. No era cierto, eso no era cierto. Y le dice: los siervos te aman. Eso sí era cierto. Y luego le dicen: sé yerno del rey. Pero Saúl tenía intenciones malvadas. Por lo tanto, hermanos, Saúl manda a presionar a David con mentiras en secreto, porque así actúa el envidioso. Escucha, el envidioso es así: actúa en secreto, dice mentiras, oculta cosas, dice verdades a medias. El envidioso siempre quiere alcanzar sus propósitos perversos, pase por encima de quien tenga que pasar. Es incumplido en su palabra. Así es el envidioso, así es Saúl, así es un hombre pecador. Y tristemente así somos muchas veces también los creyentes. Si bien nuestra vida no es un patrón de envidia, muchas veces llegamos a caer en actitudes egoístas como Saúl. Y es terrible, es penoso, es vergonzoso delante de Dios. Versículo 23, primera parte, dice: los criados de Saúl hablaron estas palabras a los oídos de David. O sea, fueron y le dijeron a David el ruego mentiroso de parte de Saúl. ¿Qué dijo David, hermanos? Versículo 23 a la mitad, dice: y David dijo: ¿os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre? Vean el énfasis en eso: pobre y de ninguna estima. Otra vez vemos la humildad de David. Lo que David está diciendo es: yo soy un pastor, ella es una princesa. ¿Cómo me voy a casar con ella si ni siquiera tengo para la dote? Ahora, de que David quería con la hija del rey, sí quería, pero no se sentía digno. Vean esto, hermanos, vean qué corazón de David. No se sentía digno y tampoco se sentía con la capacidad económica de pagar una dote para casarse con esa hija. Ahora, aquí tenemos que hacer una pausa más, hermanos. ¿Qué ha hecho Saúl hasta este momento contra David? Lo quiere matar, lo envió lejos, lo apartó, le está mintiendo, le faltó a la palabra, no le dio a la hija. ¿Se fijan todo lo que Saúl ha hecho? ¿Y qué creen? Escucha esto, guárdatela en tu corazón. A pesar de todo eso, David no le tiene resentimiento. Se nota en el texto. No le manda a decir a los siervos: no, el rey hipócrita, mentiroso, ya me debe 2 hijas. No. David sigue siendo humilde. ¿Por qué, hermanos? Porque una persona íntegra no tiene resentimiento contra otros, incluso contra los que le dañan. Algunos de ustedes quizá pueden tener resentimiento contra alguien que sí les ha dañado, que sí les ha afectado, que sí los ha herido, que les ha aventado la lanza, con alguien que les ha incumplido, con alguien que te ha fallado, y puede que tengas tu resentimiento en tu corazón. Ve y despójate de todo eso, porque aquí la Biblia te está demostrando que el corazón íntegro y fiel a Dios es un corazón que echa fuera ese resentimiento. Ese resentimiento no es otra cosa sino un caldo de cultivo para el pecado y para el diablo en tu vida. David no tuvo eso. David no tuvo resentimiento contra Saúl, a pesar de todo lo que le había dañado. Versículo 24: y los criados de Saúl le dieron la respuesta diciendo: tales palabras ha dicho David. Ahora, en el versículo siguiente, versículo 25, Saúl lo va a convencer. Vean por favor, versículo 25. Y Saúl dijo: decid así a David. Recuerden una vez más, Saúl quiere enviar a David a que se case con su esposa, con su hija,
para poderlo enviar a la guerra y que lo maten. Esa era la intención de Saúl. Versículo 25, y Saúl dijo: decida así a David. Escucha, el rey no desea la dote. ¿Te fijas cómo David está diciendo no puedo pagar la dote? Y el rey le dice no me des dote. Vean la estrategia perversa de Saúl: sino dame 100 prepucios de filisteos. Esto realmente significa 100 órganos reproductores masculinos de filisteos, para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl, vean por qué le pide esto: Saúl pensaba hacer caer a David en manos de los filisteos. Entonces, vean qué perverso, hermano. Yo ni siquiera quiero exponer ese texto, ya está claro lo que está diciendo Saúl, pero qué perverso al pedir una dote de esta manera, con 100 órganos. O sea, no es que David iba a ir con los filisteos a ver quién quiere donar órganos, levanten la mano, quién quiere morir. No, lo que tenía que hacer David era matarlos y después cortar y llevar esa dote repugnante, perversa, delante del rey Saúl. Tenía que matar a 100, pero Saúl se lo estaba pidiendo para que muriera en batalla. Hermanos, aquí tengo que hacer una pausa, porque al estudiar esto recordé que así como está actuando perversamente Saúl, un día dentro de muchos años, de la misma manera va a actuar David. Sí, David, contra Urías Eteo. Lo va a mandar a la guerra para que sea muerto en batalla delante. ¿Te acuerdas de eso? En 2 de Samuel, capítulo 2. Lo que aquí está haciendo Saúl, un día lo va a reproducir David. Esto me enseña una cosa: que aunque tú conozcas a Dios como David, puedes caer en estas perversidades de Saúl. No te laves las manos diciendo: uy, Saúl, no, él era perverso, yo soy un santo y puro. Por favor, no nos demos esos baños hipócritas de pureza. Mejor reconozcamos delante de Dios: sí, Señor, he sido envidioso. Sí, Señor, tengo resentimiento en mi corazón contra mi papá, mi mamá, mi abuelita, mis hijos, mi esposo, quien sea. Me han dañado, me han aventado la lanza, y tengo rencor en mi corazón, y tengo envidia contra aquel y contra aquel y contra aquel. Y Señor, está mal, lo reconozco, perdóname, me humillo delante de ti. Quítame esta envidia, porque es originada de que no estoy en una buena relación contigo. Eso hace un creyente. Eso lo hizo David a futuro, porque él se arrepintió de este pecado, y eso hace un verdadero creyente. Lo que Saúl está haciendo aquí, un día David en pecado lo va a reproducir. Versículo 26, vean el deseo de David. 26 dice: cuando sus siervos declararon a David estas palabras, ya que fuera a matar a 100 filisteos, pareció bien la cosa a los ojos de David. O sea, dijo: sí puedo, para ser yerno del rey. Y antes de que el plazo se cumpliese, o sea, le dio cierto tiempo. Versículo 27, mire esto: se levantó David y se fue con su gente y mató a 200 hombres de los filisteos, y trajo David los prepucios de ellos y los entregó todos al rey, a fin de hacerse yerno del rey. Y Saúl le dio su hija Mical por mujer. Aquí parece como que David agarró a sus hombres, salió y aplastó 100 cucarachas y regresó. Así suena, ¿no? Como que tan simple. Saúl le pidió 100 y él trajo 200. ¿Por qué, hermanos? Porque David era un hombre capacitado por Dios para la guerra, y los hombres que están empezando a seguir a David son hombres capacitados para la guerra. Así que van, matan a 200 hombres, lo trae. Ven como el deseo de David si era casarse con la princesa, pero no tenía para la dote. Así que hace esto que Saúl le pidió. Versículo 27 al final: por fin Saúl le da a su hija. Ya le debía 2, la tercera es la vencida, y le dio a Mical por mujer. Por supuesto, no fue tan fácil. Hubo que esforzarse. David tuvo que peligrar, tuvo que ir y matar esos 200. Hubo riesgo, hubo peligro, pero recuerden, estamos viendo, Dios le protegió del enemigo. Versículo 28, por favor. Aquí vemos cómo Saúl se convierte en un enemigo permanente de David. Versículo 28: pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David, una vez más la tercera en este capítulo que dice que Dios estaba con David, y que su hija Mical lo amaba. Versículo 29, tuvo más temor. Tercera vez que aparece el temor de Saúl hacia David. Y fue Saúl enemigo de David todos los días. Vean
joya preciosa. Mientras Dios está con un hombre y lo prospera, Dios está contra otro hombre y lo juzga. Uno se está volviendo popular y bendecido, y el otro se está volviendo loco en su envidia. ¿Por qué, hermanos? ¿Cuál es la diferencia? ¿Que Dios tiene preferidos? No, el pecado del hombre. El pecado de Saúl lo condenó, mientras que la integridad y la fe de David le llevó a ser bendecido por Dios. Dice el versículo 28 y 29 que prácticamente Saúl fue un enemigo permanente de David. Y si se fijan, hermanos, hasta este punto ya entendimos. En los primeros versículos Dios le proveyó un amigo, pero en los demás versículos Dios le protegió a David del enemigo. La lanza no pudo matarlo, mandarlo a los filisteos no pudo matarlo. Vean cómo Saúl fracasó en su intento de matar a David. ¿Por qué? Porque David era no, hermanos, porque la presencia de Dios estaba con David. Y mientras la presencia de Dios esté con una persona, esa persona es invencible hasta que cumple Dios su propósito con ella. Esto es lo que dice también Romanos 8:28: a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Por cierto, ese versículo se lo adjudican personas que ni son íntegras ni son fieles. Eso no sirve. Ese versículo Romanos 8:28 es lo mismo que estamos viendo aquí. Dios bendice y prospera a los que son íntegros y fieles como David, mientras que a los envidiosos y soberbios los llena de temor, juicio y consecuencias. Vean cómo Saúl, entre más ataca a David, Dios más lo bendice y bendice a David. Por supuesto que Saúl tenía miedo de ser desplazado. Desde el versículo 8, no le falta más que el reino. Ahí estaba su miedo. David no le iba a hacer nada, David no lo iba a matar, David no le iba a lanzar nada. Saúl tenía miedo de que fuera desplazado, y va a ser desplazado, y de la manera más vergonzosa. Esta enemistad y odio perpetuo, hermanos, tristemente de Saúl, nunca le llevó al arrepentimiento. Saúl nunca se arrepintió de su envidia, Saúl nunca se arrepintió de su soberbia, Saúl nunca se arrepintió de su odio contra David. Una vez más, el impío siempre va a aborrecer al justo, no va a querer estar con él, no va a querer estar junto, lo va a odiar, le va a tener envidia, lo va a querer matar. Por eso Saúl va a ser juzgado, porque nunca se arrepintió de estos pecados. Será su enemigo de aquí en adelante. Versículo 30, terminemos, dice: y salieron a campaña los príncipes de los filisteos, y cada vez que salían, David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl, por lo cual se hizo de mucha estima su nombre. Por eso le puse así a nuestro estudio: Dios da éxito a David, porque en el último versículo nos resume todo, que de que Dios le había dado un amigo, le había guardado del enemigo. Esto fue éxito de parte de Dios, y cada batalla que salía David ganaba, y no solo ganaba la batalla, ganaba fama. Hermanos, escúchenlo, el envidioso no pudo contra el piadoso, y siempre va a pasar igual. Siempre el envidioso nunca gana. Dios protegió a David soberanamente y lo prosperó porque era íntegro y fiel. En resumen, hermanos, y escuche esto por favor, es lo principal de todo el capítulo. En resumen, el capítulo de 1 de Samuel 18, la lección principal es que cuando alguien es íntegro y con fe en Dios, el Señor se encargará de prosperarlo y protegerlo, sin importar las intenciones malvadas de los soberbios. Dios va a proteger a su pueblo. El capítulo termina y David no está muerto como Saúl hubiera querido. Al contrario, David está exaltado y Saúl está humillado, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Dios le da éxito a David, le proveyó un amigo, le protegió del enemigo, y también lo va a hacer con todo aquel que es como David. Hermanos, la prosperidad no viene de buscarla. Escucha esto: la prosperidad no viene de buscarla, la prosperidad viene como resultado de ser íntegro y fiel a Dios.
Hay gente que se gasta los años de su vida buscando la prosperidad, el éxito, que le vaya bien, que le vaya bien, que le vaya bien en todas las áreas de su vida. Pero la prosperidad es una de esas cosas que no se consigue buscándola. La prosperidad y el éxito verdadero viene como resultado de que estás en una correcta relación con Dios, siendo íntegro de corazón y siendo fiel, o sea, una persona confiada en Dios. Es como dice Josué capítulo 1, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Te fijas? La prosperidad no viene de buscarla, la prosperidad viene como resultado de estar en comunión con Dios, en un corazón íntegro y un corazón de fe. Lo que Saúl pensó para matar a David, Dios lo usó para bendecir a David. Increíble. Todo lo que Saúl usó para matar o querer matar, Dios lo cambió para bendición a David. ¡Qué hermoso! ¿Recuerdas algún paralelo en esto? Por supuesto, Génesis 50. José le dice a sus hermanos: ustedes pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó para bien. Y así hace Dios con todos los íntegros y fieles. Hermanos, escucha esto, por favor, guárdalo en tu mente. No necesitamos andarnos peleando con los envidiosos. No necesitamos estarnos peleando con los que nos odian. No necesitamos reclamar nuestros derechos con los que nos dañan. No, eso no hace un cristiano. No tienes que andarte peleando con los que te envidian, te dañan, te hieren. Lo único que tienes que hacer como David es guardar silencio y confiar en Dios. Eso hace un hombre piadoso. Eso hace un hombre piadoso. Por supuesto, en este capítulo vemos una sombra del hijo de David. Usted dirá, ¿cuál? Claro, hermanos, el hijo de David es el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo, así como David fue rechazado por alguien, pero prosperado por otro. El Señor Jesucristo fue rechazado por su pueblo, pero fue prosperado por su Padre. Así David fue rechazado por Saúl, pero prosperado por Dios. Y el hijo de David, nuestro Señor Jesucristo, se fue rechazado por el pueblo, pero prosperado por el Padre. Hermanos, tengo que terminar pidiéndoles que si ustedes, al mirar esta noche su corazón y ver el ejemplo de Saúl, detectan que hay algo de envidia en sus corazones e incluso la estás transmitiendo a tus hijos, a tu familia, porque la envidia se transmite. Si tú estás haciendo eso y cultivando en tu corazón envidia, arrepiéntete, entrégaselo al Señor. Pídele que te dé contentamiento y reconoce que esa envidia viene de la soberbia y que esa soberbia viene de una mala relación con Dios. Escuchen, iglesia, por más que ores y leas, eso no te hace humilde. Lo que te hace humilde es que practiques lo que lees y confíes en quien oras. Los actos externos no cambian corazones, pero la práctica de la palabra de Dios transforma nuestra vida. Si detectas algo en tu corazón que hay envidia, por favor, entrégaselo al Señor. Y por otro lado, si la envidia y la soberbia es tu modo de vida, y si todo el tiempo eres así, y si vives así, y toda tu vida está caracterizada por esto, entonces tú necesitas venir al arrepentimiento en Cristo Jesús. Tú necesitas arrepentirte de tus pecados y pedirle al Señor que te perdone y venir a la salvación por medio de la fe en Jesucristo. Hermanos, aquí tenemos cómo Dios da éxito a los fieles y a los íntegros como David. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, este capítulo 18 de Primero de Samuel, porque en él nos enseñas cómo tú bendices, cómo tú proteges, cómo tú provees y cómo tú das éxito a aquellos que permanecen en ti. Y por otro lado, Señor, también nos adviertes de cómo tú juzgas y destruyes a aquellos que se han apartado de ti. Señor, ayúdanos esta noche que al mirar nuestra vida y entender este pasaje nos examinemos a nosotros mismos. Señor, perdónanos, porque de una y muchas maneras hemos sido semejantes a Saúl. Hemos sido soberbios, arrogantes, hemos sido egoístas, hemos pensado solo en nosotros mismos y hemos llenado nuestro corazón de envidias contra otras personas. Nos enoja que otros sean reconocidos. Nos enoja y nos da miedo cuando alguien quiere quitarnos algo de fama. Señor, nos molestamos cuando la gente sigue a otra persona, le hace caso a otra persona y no a nosotros. Señor, perdónanos por nuestra envidia. Te pido que si hay alguien aquí que requiere venir a Jesucristo como Salvador,
tú le hagas entender su necesidad por su pecado. Señor, ayúdanos. Tú eres el único que provee de amigos y tú eres el único que provee y protege como a David. Señor, ayúdanos a buscar esa misma integridad y esa misma fe para recibir de ti el éxito como se lo diste a David. Gracias, Señor, por ser un Dios bueno. Líbranos de estos pecados y confiamos en ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.